Pues este es el vídeo 2 de ejercicios del tema 10, química orgánica, de química de segundo de bachillerato. El ejercicio 18 me dice que escribe las fórmulas semidesarrolladas de los siguientes compuestos. Luego en cada una de ellas se indica razonadamente si existe algún enlace polar en el que intervenga el carbono y en qué sentido se produce el desplazamiento del par electrónico. Y luego de las moléculas 1, 2 y 4 escriben algún isómero, nómbralo e indica qué tipo que con respecto al inicial. Las fórmulas que me piden las veis ahí: el 1, el 2, 3 metilbutano, el 2, el 2 cloropropano y el 3 el ácido butanoico, el 4 el 2 buteno. Para el apartado B, en el 1 no hay ningún enlace polar. En el 2 hay un enlace polar carbono-cloro con desplazamiento electrónico hacia el átomo de cloro. En 3 tenemos dos enlaces polares: el doble enlace entre el carbono y el oxígeno con el par electrónico pi desplazado hacia el oxígeno, y el enlace sencillo carbono-OH también desplazado hacia el oxígeno. En 4 no hay ningún enlace polar. Para el apartado C, de la molécula 1 tenemos un isómero de cadena, sería el N-hexano. De la molécula 2, un isómero de posición podría ser el 1-cloropropano. De la molécula 3, un isómero de función, el metanoato de metilo. Y de la 4, un isómero de posición, 1-buteno. Isómero de función, ciclobutano, y isómero cis-trans, que veis ahí en la imagen. El 19 me dice que formule y nombre en cada caso. En el A, un alcano que presente isomería de cadena. Ahí tenéis el N-butano y su isómero metilpropano. En el B, un derivado halogenado que presenta isomería de posición. El cloropropano y el 1-cloropropano. En el C, un compuesto oxigenado con isomería de función. Pues la propanona y el propanal. Un aldehído insaturado con isomería cis-trans, el 2-butenal, veis ahí su isómero cis y su isómero trans. Un alcohol con isomería óptica, 2-butanol, que ahí veis los enantiómeros. Para la fórmula molecular C5H10O, formula y nombre de dos posibles isómeros de posición de cadena de función geométricos y ópticos. En esta fórmula molecular C5H10O puede corresponder a los siguientes isómeros. De posición, la 2-pentanona y la 3-pentanona. De cadena, la 2-pentanona y la metilbutanona. De función, 2-pentanona y etenilpropil-éter. Geométricos, el 3-penten-1-ol, y de ahí veis el isómero cis y el trans. Y ópticos, el 1-penten-3-ol con sus dos enantiómeros. Indica el tipo de isomería estructural que pueden presentar los siguientes compuestos. El 2-hexeno puede presentar, que sería C6H12, puede presentar un isómero de posición, 3-hexeno, un isómero de cadena, 4-metil-2-penteno, un isómero de función, ciclohexano. En el B, la 3-hexanamina, la veis ahí puesta, C6H15N. Un isómero de posición podría ser la 2-hexanamina y de cadena 3,3-dimetil-1-butanamina. El ciclohexeno, que es C6H10, de función podría ser el 2-hexino y de cadena el metil-ciclopenteno.
22. Señala los carbonos asimétricos de los siguientes compuestos y representa sus isómeros posibles, ópticos y isómeros ópticos. Las fórmulas de esta molécula son, en el primer caso, el 2-bromo-3-metilbutanal, los enantiómeros los veis ahí. En el B, al tener dos carbonos asimétricos, tendrá 4 isómeros ópticos, es el 3-bromo-2-metilbutanal, y veis ahí los 4 isómeros ópticos. El 23 me dice que deduzca la fórmula de una sustancia de masa molecular 60 que está compuesta por un 60% de carbono, un 13,3 de hidrógeno y el resto de oxígeno, y que nombre 3 isómeros de dicha sustancia. Bueno, a partir de los porcentajes de los elementos que tiene la sustancia me salen 5 moles de carbono, 13,3 de hidrógeno y 1,67 de oxígeno. Dividiendo entre la más pequeña, que es 1,67, obtenemos C3H8O, que es la fórmula empírica, que coincide en masa con la masa molecular, así que ambas especies son iguales. La fórmula molecular sería C3H8O. Tres compuestos isómeros entre sí serían el 1-propanol, el 2-propanol y etil-metil-éter. Formula y nombra todos los isómeros que resultan de sustituir en el 3-metilpentano un hidrógeno por un cloro en distintas posiciones, y justifique cuál presentará la isomería óptica. Lo primero escribo el 3-metilpentano. Los posibles derivados monoclorados serían el 1-cloro-3-metilpentano, 2-cloro-3-metilpentano, 3-cloro-3-metilpentano y 2-etil-1-clorobutano. Vemos que los compuestos C y D no tienen ningún carbono simétrico. El compuesto A tiene dos isómeros ópticos porque tiene un carbono simétrico en el carbono 3, y el compuesto B tiene 4 isómeros ópticos ya que tiene dos carbonos asimétricos en el 2 y en el 3. Formula todos los estereoisómeros posibles del 4-metildoxexeno, indica el tipo de isomería en cada caso. Ponemos la fórmula del 4-metildoxexeno, hemos tenido un carbono asimétrico. Se comprueba que tiene dos isómeros cis y trans, cada uno de ellos, lo veis ahí, y dos isómeros ópticos, ya que el C4 es asimétrico. 26. ¿Qué diferencia hay entre una mezcla racémica y una forma meso? Las dos mezclas son ópticamente inactivas. La mezcla racémica lo es por compensación entre los giros levógiro y dextrógiro de los dos enantiómeros. La forma meso es inactiva por naturaleza, ya que la molécula no es asimétrica, tiene un plano de simetría y es idéntica a su margen especular. ¿Qué se entiende por radical libre? ¿A qué se debe su reactividad? Escribe tres factores que favorezcan las reacciones a través de radicales libres. El radical libre es una especie química con un electrón desapareado, que normalmente se ha generado por una ruptura homolítica de un enlace covalente. Su reactividad surge de su propia inestabilidad, ya que al tener un electrón desapareado tiende a cederlo o a compartirlo para formar un enlace covalente. Se favorecen las reacciones a través de radicales libres cuando los enlaces de los sustratos y los reactivos son poco polares, cuando se usan peróxidos para iniciar la reacción, o cuando se realiza en fase gaseosa y en presencia de luz ultravioleta. 28. ¿Qué se entiende por intermedio de reacción? Explica por qué los radicales libres, los carbocationes y carbaniones, se consideran intermedios de reacción. Los intermedios de reacción son especies químicas normalmente muy inestables que se forman durante el transcurso de las reacciones y cuya estructura es una mezcla de los reactivos que desaparecen y de los productos que se forman.
al tener una vida media muy corta, muy efímera, son muy difíciles de aislar. En las sustancias orgánicas, los tres tipos fundamentales e intermedios de reacción son sustancias con un carbocatión, que es un carbono al que le falta un electrón y por tanto tiene una carga eléctrica positiva. Sustancias con un carbanión, que es un átomo de carbono con un electrón de más y por tanto con carga eléctrica negativa. Y sustancias denominadas gravidades libres, que se caracterizan por tener un electrón desapareado. Explica qué se entienden por reactivos electrófilos y nucleófilos y clasifica las siguientes especies. Los reactivos electrófilos son especies químicas con deficiencia electrónica y o con orbitales vacíos. Por eso, tienen tendencia a atacar zonas que tengan alta densidad electrónica. Los reactivos nucleófilos tienen uno o más pares de electrones sin compartir y, por tanto, tienden a cederlos en zonas del sustrato con deficiencia electrónica. Según eso, actuarían como reactivos electrófilos H+, tricloruro de boro y el cloroamónico, reactivos nucleófilos el etanol, la sosa, el cianuro de potasio, fluoruro, CH3NH2, el agua y el citrato de sodio. 30. Basado en los conceptos de reactivo electrófilo y nucleófilo, razona cuál de ellos reaccionaría con las siguientes sustancias. Tengo unas cuantas. Teniendo en cuenta los criterios que he explicado antes, el propeno, un reactivo electrófilo, atacaría la insaturación del doble enlace. En el etanol, un reactivo nucleófilo atacaría al doble enlace CO, ya que el carbono tiene una ligera carga positiva. En el benceno, un reactivo electrófilo atacaría las insaturaciones de doble enlace. Y en el 1-cloropropano, un reactivo nucleófilo atacaría el carbono 1, ya que está cargado positivamente debido al efecto -I del átomo de cloro. Justifica el carácter ácido base de Lewis de los reactivos electrófilos y nucleófilos. En general, todo reactivo electrófilo actúa como ácido de Lewis y todo reactivo nucleófilo como base de Lewis. Sin embargo, el concepto de reactivo es más bien cinético e indica qué tipo de reacción es más probable que se pueda dar. Por el contrario, si el concepto de ácido base de Lewis es un concepto más estructural, basado sobre todo en las características internas de esas sustancias y la posibilidad de que puedan formar enlaces covalentativos. 32. Ordena los siguientes carbocationes en orden creciente de estabilidad. La estabilidad de un carbocatión depende de la facilidad con la que se amortigüe la distorsión electrónica que se genera por la carga positiva del carbono C+, y por eso la estabilidad se favorece cuando los grupos contiguos al carbocatión tienen efectos +I o +M, ya que ceden carga electrónica al carbocatión, ayudando a su estabilidad y por tanto a su mayor perdurabilidad. Según este razonamiento, la estabilidad del carbocatión seguiría el siguiente orden creciente. ¿Veis ahí en la imagen? Este ha sido el segundo vídeo de ejercicios del tema 10 química orgánica de química de segundo bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales, os dejo la dirección de mi página web, mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, pues espero que os haya servido, que os haya gustado y si ha sido así, darle un like. Gracias.